Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a la senadora García Larraburu. Efectivamente, estudio, trabajo los problemas del desarrollo en nuestro territorio desde hace más de 20 años, desde el 2004 en el CIAP, uno de los centros de investigación de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, y en los últimos años también en el marco de la CEPAL, que a iniciativa de CEPAL Argentina ha incluido en su agenda la problemática del desarrollo hacia adentro de los países, en particular de nuestro país. Y es que la Argentina es un país federal con una marcada heterogeneidad territorial. Esa heterogeneidad involucra diferencias en las características y tamaños relativos de sus regiones, de sus provincias, pero también involucra profundas y centenarias brechas en el nivel de desarrollo de los estados que la componen, las 23 provincias y un estado autónomo, la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno piensa en herramientas para poder superar esas asimetrías, porque no son desequilibrios, son asimetrías, aparece la ciencia y la tecnología como una de las herramientas privilegiadas. Por eso el enfoque desde donde he estudiado estas diferencias territoriales son el enfoque de la ciencia y la tecnología. Entonces, cuando nos encontramos con este proyecto de ley, porque aún no es ley, y vemos algunos de los artículos, lo traía todo escrito porque cuesta un poco pensar que alguna de estas categorías pudieran aplicarse a nuestro sistema nacional, permítanme llamarlo federal de ciencia y tecnología, pero ya acá se ha hablado bastante. Entonces uno se encuentra con el capítulo 3, con el capítulo 6, con el capítulo 8, donde también está prevista la posible privatización parcial de una empresa de base tecnológica. Se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y lo que me parece importante marcar acá es el rol estratégico de la ciencia y la tecnología para superar los problemas del desarrollo. ¿Qué necesitamos para eso? Políticas de ciencia y tecnología. ¿Qué necesitamos para desarrollar e implementar políticas de ciencia y tecnología? Un sistema de ciencia y tecnología federal como el que tenemos. Y lo tenemos que pensar no como compartimentos estancos. Nuestro sistema de ciencia y tecnología es una gran cadena de valor, donde cada uno de sus eslabones es esencial. Y cada uno de esos eslabones se vincula entre sí, se vincula con las universidades nacionales y se vincula con el entramado socioproductivo de nuestros territorios. Entonces nos preguntamos por qué. Y no podemos dejar de hacer notar que en caso que sufriera, digamos, alguna modificación, eliminación, reducción o alguna de las categorías que se incluyen en el artículo 3 o 6, eso generaría un daño irreparable en nuestro sistema y consecuentemente en las posibilidades de avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable. Voy a hablar brevemente del financiamiento porque viene a cuento de lo que estoy mencionando sobre los problemas de desarrollo que tenemos que superar y con esto termino. Es de público conocimiento el ahogo, podría decir, sin temor a equivocarme, la asfixia presupuestaria que está sufriendo nuestro sector en estos momentos. Y quiero traer nuevamente, aunque ya se ha mencionado mucho, la ley de financiamiento, la ley 27.412. El tema es que ahí, digamos, esa ley asegura el financiamiento para las instituciones, los organismos que están comprendidas en la función ciencia y técnica, que son justamente estos 17 organismos, estas 17 instituciones de nuestro sistema federal. Entonces, además de asegurar el financiamiento y un incremento progresivo del presupuesto para esta función, tiene un artículo muy particular que es el de federalización. Hay algunas perspectivas que a esta altura no podemos dejar de incluir en la legislación, así como se ha incluido la perspectiva de género. En un país como el nuestro no podemos dejar de incluir la perspectiva federal para legislar. Ese artículo establece que del incremento anual
al menos un 20% se tiene que ejecutar en las provincias, priorizando las de menor desarrollo. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál fue una de las justificaciones o uno de los fundamentos que fueron muy fuertes para el consenso? Porque esta ley se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. Cuando nosotros vimos el presupuesto de la función científica del año 2019, encontramos que se asignaba per cápita unos 1.000 pesos por habitante. Cuando incorporamos la mirada territorial, nos dimos cuenta que mientras quienes vivían en la ciudad de Buenos Aires recibían 4.000 pesos de ese presupuesto, alguien que vivía, por solo dar un ejemplo, en Santiago del Estero, recibía apenas 250 pesos. El presupuesto de Cava representaba el de 12 provincias en su conjunto, 12 provincias en su conjunto. Esto es lo que esa ley y ese artículo en particular, eso es lo que ustedes, legisladores, representantes del pueblo y de las provincias de la nación, vinieron a modificar, vinieron a revertir. También quiero aclarar que acá no se trata de teorías conspirativas, o sea, no podemos analizar esto desde ese lugar. No es que la ciudad de Buenos Aires se confabula en contra del resto del país. Son procesos muy complejos, son patrones de desigualdad centenarios. Y entonces, nosotros pensamos, ¿quién lo puede resolver? ¿El mercado? ¿Ustedes creen que el mercado puede resolver esto? No. Esto lo resuelve el Estado, esto lo resuelve la política pública, esto lo resuelve nuestro gobierno, nuestros representantes. Y un claro ejemplo de una modalidad, de una forma, de una estrategia para empezar a revertir estas brechas y estas desigualdades, ha sido esa ley, ese artículo, que está vigente pero que no se cumple. Y no nos quedamos con eso. También se construyó un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que también fue aprobado por unanimidad. O sea, no solo se pudo definir que necesitábamos el financiamiento, también qué íbamos a hacer. Y ahí están las agendas territoriales de las provincias. Entonces, teniendo en cuenta estos argumentos y muchos otros, digo sin ninguna duda, no a la ley bases, sí a la aplicación de la ley de financiamiento de nuestro Sistema Federal de Ciencia y Tecnología, sí a la ejecución del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, porque alguna vez tenemos que poder decir con orgullo que los argentinos y las argentinas, independientemente del lugar donde viven, independientemente del lugar donde nacen, tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchas gracias.